primera parte, las primeras 2 décadas del siglo XX, estaban marcadas por el optimismo. Es decir, la Argentina era, la pampa húmeda, tenía unas tierras feraces, ubérrima, riquísima, era una cosa que va más allá de cualquier ponderación. En 1920 se puede decir que la sociedad correntina estaba presidida de alguna manera por una élite absolutamente consolidada. Se descubrió la industria del frío, el frigorífico, y se conectó económicamente, y bueno, el vapor, etcétera, se conectó económicamente con el mundo, con los grandes mercados. Eso fue un boom para la Argentina. Integrada por sectores que de alguna manera descendían de familias que habían llegado a Corrientes, se habían instalado en Corrientes. Hubo un momento que la gente hablaba de tirar manteca al techo, etcétera. No es el caso para nada de mi familia ni nada, pero se incorporó mucha riqueza al país. A lo largo del siglo XIX se fue produciendo un proceso de renovación de la sociedad a través de procesos migratorios, de la llegada de distintos migrantes europeos. Había también migrantes de los países limítrofes, de los estados limítrofes, pero a la élite se accedía con la condición de alguna manera de extranjero. Y el siglo XX estaba muy influenciado por la filosofía positivista, que una fe ciega en el progreso, ¿no? Esos sectores comienzan a integrarse en distintos aspectos de la vida social y por la vía más importante de integración social, que es el matrimonio. Entonces comienzan a casarse con hijas o hijos de familias tradicionales, y así se constituye un sector social importante, una élite, que en 1920 prácticamente estaba consolidada, con muchas familias que tienen continuidad hasta nuestros días. Eran familias que eran emblemáticas de ese momento que vivía el país y que vivía los productores rurales, ¿no es cierto? Era una familia, en ese sentido se puede decir que tenía el valor del símbolo, ¿no es cierto? El valor de las cosas que son emblemáticas. Entonces, tanto la familia Pampín como la familia Meave constituyeron las élites a lo largo del siglo XIX, formaron parte de esas élites a lo largo del XIX, y en el XX eran de las familias más importantes, tanto por su poder económico como su poder simbólico, digamos, a nivel social, porque eran también, contenían, digamos, dentro de su familia grandes figuras de lo que había sido la vida política y también de la vida intelectual de Corrientes. El veedor que mandó Sarmiento a Corrientes le llamó la atención el liderazgo natural que tenía Pampín, y dijo una cosa interesante, dice, en Corrientes, cuando en toda la República las campanas dicen pam pam, en Corrientes dicen pampín. Bueno, evidentemente una anécdota, pero a lo que voy era lo relevante que era la familia Pampín y el peso que tenía y su liderazgo político. La familia Pampín se inicia en Corrientes con Fermín Félix Pampín, que vino de la villa de Alessandro en Castilla y se radicó en Corrientes. Fue un comerciante importante, hacendado y también un destacado bibliógrafo. Fue tal vez el primero que haya habido en Corrientes. Y se casó con María Josefa de Goitía y Casajús, que era descendiente de la célebre familia Casajús, que tuvo muchísima actuación en el periodo colonial. El hijo de ese matrimonio fue Juan Vicente Gualberto Pampín, un fuerte hacendado político que participó en la batalla de Caseros, fue uno de los fundadores del Partido Liberal de Corrientes, fue electo gobernador en 1875, muriendo al año siguiente en ejercicio del cargo.
Ese señor se había casado con una señora, Ana Francisca Lagraña, que también provenía de una familia de la época colonial, y tuvieron varios hijos. Entre esos, el que se más destacado fue Juan Vicente Pampín. Que Juan Vicente Pampín, tengo entendido que era médico, se casa con doña María Mantilla y Garzábal, también que era hija de David Mantilla Benítez y de Carmen y Garzábal Ferré, la cual a su vez era nieta del brigadier Pedro Ferré. O sea que ven, una familia de mucha tradición y mucha importancia en la vida pública de la ciudad, de la provincia, mejor dicho. Este matrimonio tuvo 2 hijos, Fernando Pampín, a quien lo conocían como el Negro, que es el que después protagoniza la historia de la casa, y el Rubio Pampín, que después se radicó en Buenos Aires con su madre y murió soltero, y ahí se termina la familia Pampín. Existe una relación directa entre el lugar en que se vive y la pertenencia a la élite. Las familias de élite vivían en el entorno de la Plaza 25 de Mayo, vivían sobre las calles más importantes. Los Pampín vivían en la casa que es actualmente el Museo Histórico de la provincia, que ocuparon hasta el accidente de Villafranca. Y los Meave vivían en la casa de San Juan 550. El apellido Meave es vasco. El primer Meave que vino a la provincia de Corrientes fue Francisco Cándido Meave, que vino más o menos en 1820 a la provincia de Corrientes. Era comerciante, vino con 2 buques y vino con un hermano, Santiago, y tenían varias empresas, emprendimientos comerciales, inclusive están vinculados a la fundación de Itaibaté, acá en el Paraná. Este Francisco Cándido Meave fue el primer extranjero a quien la provincia le otorgó carta de ciudadanía. Después de los 2 Francisco Cándido viene Ernesto Luis, ese es mi bisabuelo. Ernesto Luis Meave se casa con una señorita Reguera, Fernández Reguera, Fernández a su vez. Él se casa con Ana Reguera, que era hija de un oficial de las milicias provinciales, que era el coronel Raimundo Reguera, que tenía una muy importante actuación en la política provincial y también participó en la guerra del Paraguay, ese Raimundo Reguera. De ese matrimonio nace Osvaldo Meave. Mi abuelo, Alfredo, estaba Ernesto Raimundo, que fue un político muy activo, y estas 2 chicas, y estaba el menor, que era Rafael Ernesto. Esa era la familia Meave Reguera, vamos a decir. La vía más precisa para el acceso a la élite o para consolidar una situación de élite es el matrimonio. Fernando Pampín se pone de novio con Ana María Meave, a la que se la conocía, su sobrenombre era la China Meave. Cuando se ponen de novio Fernando Pampín y Ana María Meave, la familia resuelve. Los Meave eran los dueños del terreno donde se hizo la casa que a ustedes les interesa. Y los Pampín hacen la construcción. Lograr un matrimonio que una a dos sujetos, 2 personas que formen parte de familia de la élite, es una garantía de continuidad. Los Pampín ya tenían una casa en Buenos Aires. Esta casa fue construida con muchos detalles similares a la de allá. Lo que pasa es que esta no se terminó. Es bastante habitual que las casas llegasen con planos y todo incluido y traídas tal cual, no solamente de Buenos Aires, sino de Europa. E incluso
casi les diría, casi como si fuese hoy prefabricada, o sea, casi por partes, o sea, todo lo que podría traerse. Sé que las dos familias se esmeraban en poner cada una lo mejor que podían para hacer esa casa. La casa Pampín Meave tiene la singularidad de las casas de la élite correntina que se construían como una manera de reforzar la significación y el capital simbólico en torno a esas familias. El estilo arquitectónico de la casa para los años 20 tiene que ver con lo usual, digamos, en la Argentina y más en este territorio un poco más alejado de Buenos Aires, que es el del Petit Hotel. El Petit Hotel en realidad alude a una especie de pequeño partido, pequeña organización de una vivienda familiar con su servidumbre, por supuesto, y que se remonta, digamos, en cuanto a sus antecedentes, a lo que sería el Gran Hotel o palacios o palacetes que existían tanto en Buenos Aires como, por supuesto, de mayor jerarquía en Europa, especialmente en París. Se construyó para una pareja joven que se iba a mudar a vivir allí y por cuestiones de la fatalidad no llegaron a vivir nunca en esa casa. Siempre fueron asociados porque, como decía, hotel se refiere a, tenemos que entenderlo no en el contexto de lo que hoy pensamos como hotel, digamos, sino como pequeña casa de habitar o lugar para habitar. Está relacionado con la habitación, ¿no es cierto?, en este caso. Pero es evidentemente una casa que no es para cualquiera, como decía, y que tiene necesariamente en lo simbólico alude, digamos, a una clase que se quiere y se cree distinta por lo menos de los demás. Los casamientos eran muy importantes, eran eventos sociales muy importantes, eran precedidos de mucha prensa, digamos, de muchas explicaciones acerca de cómo serían las ceremonias, cómo sería la fiesta. Fue un gran acontecimiento social, según tengo entendido. Después de la ceremonia en la iglesia de la Merced, se llevó a cabo una reunión en la casa de la calle San Juan. Toda la vida social, todos los aspectos de la vida social estaban permanentemente registrados por la prensa. En ese sentido, el casamiento no era algo excepcional. Ellos fueron a pasar la noche de bodas a la quinta de Pampín. Las familias más importantes, evidentemente las más acomodadas también, tenían dos casas. La quinta de Pampín todavía existe, no muy bien conservada, en la calle Ayacucho al este. Pasando la ruta 12, hay que seguir derecho y ahí estaba la casa, que es una casa con columnata y un altillo, y enfrente una laguna, que se conoce como la Laguna Pampín, que en este momento no es una laguna limpia, pero en esa época sí, y servía de balneario para la familia con los Pampín y sus amigos. Incluso cuando ellos hacían reuniones en la quinta de Pampín, se fletaba un vagón del ferrocarril económico para llevar a los invitados. Una casa para pasar a lo mejor no solamente un fin de semana, sino a veces las vacaciones en la zona más, digamos, más abierta, prácticamente en el campo, digamos, para lo que era esa época, y después para sus tareas más que tenían que ver más con las cuestiones administrativas, porque generalmente estas familias estaban, como decía, relacionadas con la clase política. Todo lo que se hacía en torno a esta función tenía que ver con el centro de la ciudad, por lo tanto vivían la mayor parte del tiempo después en la ciudad. Se embarcaron a la semana más o menos para ir a Cataratas del Iguazú. Con ellos iba una hermana de la novia, Celestina Meave Reguera, y una prima hermana que se llamaba María Lucía Meave Madariaga. Yo soy sobrino nieto de Ana María Meave de Pampín y de Celestina Meave, ambas fallecidas. Y también más remotamente soy pariente de María Lucía Meave Madariaga.
Ana María era más de vida interior, más recoleta, digamos, para usar un término muy antiguo, y Celestina era muy amiga de los hermanos. Creo que el incendio fue por un derrame de combustible. Aparentemente primero fue dentro del vapor. Parece ser que un marinero vio un humo que salía, etcétera, entró con un farol que desgraciadamente era la combustión, digamos, era con fuego, y eso produjo, bueno, el feroz incendio que después vino. Ese incendio parece que afectó a toda la combustible que llevaba el buque, obviamente, y terminó consumiéndose el combustible sobre el agua del río Paraná. Y eso era imposible pasar del otro lado, había que zambullirse y salir del otro lado, que lo hicieron. Los que quedaron de ese lado fueron pocos, digamos, los que llegaron del otro lado fueron pocos. Fernando Pampín tenía fama de ser un eximio nadador, pero lo que ocurrió es que las 3 mujeres se les prendieron y se hundieron los cuerpos juntos, porque las mujeres no sabían nadar. Pampín no pudo lograr eso porque las 3 aves se tomaron de él y le fue imposible. Yo sé que hubo un problema porque no podía, estaba en infracción con las normas de seguridad de la navegación. El buque no podía dado que tenía pasajeros, no podía haber llevado carga de combustible. Eso es una infracción clarísima. Bueno, en esa época no había tanta gente, ni mi abuelo quiso cuestionar nada, mi bisabuelo quiso cuestionar nada, tuvo un dolor enorme. Y ahí después rescatan los cuerpos de las 3 mujeres y las velan en casa del doctor Ángel Acuña, que era un destacado correntino que vivía ya en Posada. Traen los cuerpos a Corrientes y se hace acá un funeral. Dice que fue un duelo general en la ciudad, porque era gente muy querida. Yo lo que me acuerdo es que mi abuelo y mamá, un profundo dolor en la familia, inclusive mi bisabuelo Ernesto Luis Meave se le despertó una diabetes y tuvo un profundo dolor por este tema. Sé que el que le tuvo que comunicar la noticia fue Ernesto Meave. Que iban 2 fúnebres blancos llevando a los cuerpos de las 2 mujeres solteras y un fúnebre negro como se usaba en esa época para la casada. Y el cuerpo de Fernando Pampín, creo que fue a la semana o más, que fue recuperado y también lo trajeron y lo tocaron aquí. Mi abuelo, Alfredo Florencio Meave, contaba que esa noche no pudo dormir, tenía como una agitación, una ansiedad muy importante. No pudo dormir durante toda la noche, pero a la madrugada apareció enseguida alguien que le traía el mensaje de nefasta noticia, ¿no? Una cosa terrible. Él tuvo que intervenir e irse con esta persona a reconocer con las autoridades competentes para reconocer los cadáveres, ¿no? Lo cual ciertamente le produjo un profundo dolor. Todos se acordaban siempre, así como fue una gran alegría y fue una gran fasto, digamos, una cosa muy que conmovió los espíritus, que provocaba alegría para la familia, etc. Fue el matrimonio entre Ana María y Fernando. También fue un profundo dolor el naufragio de Villafranca. Doña María Mantilla, de Pampín, cerró su casa acá
se fue a Buenos Aires y solamente volvió ya muerta para ser enterrada en el Panteón de Paz. Nunca más quiso venir a Corrientes. Porque vivió de duelo ella también. Y doña Ana, sí, se quedó en Corrientes. Sé que toda su vida vistió de negro, se dedicaba a las obras de piedad. Y bueno, es la que más se sabe porque se quedó aquí. Tenía una familia muy grande también. Me conmovió la tristeza que le producía a mi abuelo el recuerdo de la muerte de las dos hermanas. No eran de comentar mucho porque es una cuestión natural, ¿no? Las cuestiones que traen aparejado un recuerdo doloroso por un principio de, digamos, que en el fondo está vinculado al instinto de conservación. Uno trata de huir de los recuerdos tristes, ¿no? Y dolorosos. No eran de recordar mucho, pero ya ha pasado mucho tiempo. A veces mi abuelo recordaba. Nadie quiso ocupar esa casa. Incluso creo que doña Ana se opuso a que nadie de la familia la ocupara. Tampoco los Pampín la quisieron. Yo el predio que estaba destinado a ser el hogar, la sede del hogar de la familia Meave Pampín, nunca lo conocí como tal. Después, ya grande, me contaron eso. No sé en qué momento la vendieron, pero ahí funcionó fue una casa que tuvo un protagonismo también en la ciudad, porque ahí funcionó el Club del Progreso, que era el club más encumbrado de la ciudad, y también el Hotel Savoy, que también donde se desarrollaba mucha vida social acá en Corrientes. Después la adquiere la sociedad del Sanatorio del Litoral, y bueno, y así siguió hasta nuestros días, hasta que pasa a la familia Brisco a través del Sanatorio del Litoral, porque Brisco llegó a ser el mayor accionista. La casa como tal, digamos, como para lo que fue pensada, nunca se habitó, digamos, nunca llegó a destino, digamos, para lo que iba a ser la casa. Y finalmente terminó siendo el Hotel Savoy, según tengo entendido, que era en definitiva un pequeño hotel, ¿no? Y tenía esta función. Y después, por lo menos como función más importante, estuvo allí instalado el Sanatorio Litoral. Eso significó que tuviese reformas necesariamente por la función que se implantó allí, digamos, que afectaron a la tipología de la casa, no solamente en la zona, digamos, más importante, sino también en todo, incluso en las alturas, ¿no es cierto? Se le agregó un nivel más en lo que sería la zona del ático, que por supuesto desde la fachada uno no lo nota prácticamente, excepto por unas ventanas que aparecen allí, y uno se da cuenta que ahí hay algo que no funciona, que no tiene que ver con la tipología original. El estilo Petit Hotel o la tipología Petit Hotel no era muy habitual en las ciudades, y menos en ciudades como las nuestras, como la nuestra, que es una ciudad, digamos, periférica, ¿no? Familias que tenían un Petit Hotel en general era gente que tenía posibilidades económicas y que también tenían algún tipo de sintonía, que habían viajado, por ejemplo, que habían conocido Europa, que habían conocido París, que habían por supuesto conocido Buenos Aires. Había más una especie de inspiración para vivir como si estuviéramos, o sea, tratar de elevar, digamos, esto es coincidente, por ejemplo, con una ciudad de Corrientes que recién a principios de siglo había perdido por ordenanza municipal la posibilidad de conservar sus casas galerías, por ejemplo. Sus casas de galerías de estilo colonial se fueron extinguiendo hacia finales del siglo XIX, principios del XX. Sí, siempre la tipología de Petit Hotel trata de tener un basamento, que eso, bueno,
deviene de toda una génesis del estilo que hace que tenga, por un lado, una especie de base, luego todo el desarrollo, que puede tener 1 o 2 niveles, como en este caso, y después recién el remate, que era esta especie de mansarda de la que hablábamos. El caso del Petit Hotel, de alguna manera, nos obliga a un tipo de vida más interior, al ser un partido más bien compacto. Es alrededor de un vestíbulo central, pero ese vestíbulo está cerrado, está incluso techado, entonces implica un tipo de vida mucho más hacia adentro. El patio interno es propio de la tipología. El patio interno hace a la cuestión, por un lado, social, porque es un patio en doble altura, al que se balconea desde la parte superior, que digamos es la zona de la familia, donde los eventos más importantes se dan en ese gran vestíbulo, que generalmente está asociado a algún tipo de escalera. En este caso tenemos una escalera de ingreso, y luego tenemos la salida más importante hacia el patio, que es el patio ya abierto en el caso de la Casa Pampín, o sea, del vestíbulo cerrado al patio abierto. La comunicación en este tipo de plantas es distinta a la que nosotros estamos acostumbrados, lógicamente. En cierto sentido, sigue con la tipología de la casa de patio. ¿Qué sucede en la casa de patio? Que uno entra a un zaguán, generalmente se vincula con 2 salones que están a los costados. El zaguán da directamente a un patio abierto en la casa de patio, que se vincula con una galería externa que a su vez hace de salida a las habitaciones que dan al patio. Y después internamente uno desde esas habitaciones laterales puede comunicarse internamente entre habitaciones. Pero si uno quiere, si está cerrada, por ejemplo, una puerta de una habitación a otra, tiene que necesariamente salir al patio para comunicarse con esa otra habitación. En este caso, en el caso del Petit Hotel, la circulación sigue siendo la misma. ¿Cuál es la ventaja? Que ahora el patio está cerrado, techado, y entonces participa de la circulación interna de la casa. O sea que en ese sentido es mucho más funcional y se acerca a los partidos compactos más modernos, a los que nosotros estamos habituados. El piso de la casa tiene un sistema llamado parquet, que es el de maderas trabadas, y que en general es un trabajo bastante minucioso porque no deja ver los clavos, es decir, se traban con algún tipo de recorte de la madera entre sí, y si tiene clavos hacia la estructura inferior, que es la que la sostiene, en general esos clavos están muy bien colocados y no se ven a la vista, y aparte hacen de que uno no se lastime al caminar. O sea, son pisos absolutamente lisos. La característica es que estos pisos están clavados, digamos, sobre una estructura que tiene cierta distancia del piso del suelo, ¿sí? Y ese suelo normalmente es una especie de cama de tierra y algún tipo de encalado para absorber la humedad del piso que va por encima, ¿sí? Porque si no, la humedad sería perniciosa para la madera. La fachada por fuera tiene rasgos italianizantes, pero más que italianizantes son rasgos clásicos. Entonces, yo no le llamaría totalmente italianizante a la fachada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vos te retirás un poco, ahora se ve bastante menos que antes, supongo, por el tema de tanto tiempo y de las condiciones en las que está la fachada, pero si te retirás vas a ver que en la parte del ático, digamos, en la parte superior de la fachada, encontrás como con el propio revoque hecho como una especie de declive, como semejando un techo hacia la vereda, ¿sí? Ese declive muy pronunciado tiene su origen en hacer una imitación de las mansardas francesas, que son techos reales que se hacían con pizarra o con lamas metálicas. Otra cosa que quería
marcar, por ejemplo, era el tema de las pilastras como semicolumnas que se empotran, digamos, a los lados de las ventanas, que se colocan simétricamente respecto de la entrada principal, que son columnas que tienen rasgos más bien modernistas, que es de un periodo posterior incluso al propio estilo francés, ¿no es cierto? O sea, cuando digo modernista me refiero al Art Nouveau, a la Secesión, a todo lo que es ya avanzado del siglo XX, ¿no? Por lo menos para nosotros, para la Argentina. Y sin embargo están incluidos en la fachada, o sea que es una fachada que da bastante que hablar y que al tener esta mansarda, la verdad es que se afilia nuevamente a lo francés. Una cosa es la casa en sí del Petit Hotel, que tiene por supuesto materiales más bien nobles, y en general si se usa el hierro es más que nada para los barandales hacia el frente o hacia el mismo patio central. En cuanto al revestimiento, en general se trabaja con mármol en algunas casas. En esta casa en particular el mármol más que nada se destina a lo que es escalera y algún tipo de zócalo nada más, pero todo el resto es muro de ladrillo, revocado, estucado en yeso y después con dorado en el caso de los ribetes y demás que tienen que ver con el cielo raso y con algún tipo de decoración. Era un modo en el cual la élite dirigente correntina y de la región tenían como consolidar una manera de consolidar su prestigio y su poder, digamos, o sea, la posibilidad de estar viviendo en una casa donde todo el mundo conocía desde la misma fabricación, digamos, de esa casa, incrementaba su valor. Los grados de terminación, la dignidad de sus espacios, la nobleza de sus espacios en algunos casos, hacían que se reforzara ese sentido de élite dirigente, en este caso una familia que asociaba el poder político por un lado y el poder económico de una reciente inmigración italiana. El valor arquitectónico es evidentemente muy importante, ¿no? Por un lado porque es una de las pocas tipologías de Petit Hotel, como decíamos hoy, que está en la ciudad de Corrientes, y porque en sí misma la tipología Petit Hotel tiene el aditamento de que debe contar necesariamente con materiales, llamémosle nobles o más preciosos, si se quiere, como los mármoles, como los dorados, como los estucos, digamos que a veces otras tipologías no la requieren. En este sentido estoy hablando más desde el punto de vista material. Desde el punto de vista simbólico, por lo que implica en el sentido de que se relaciona con una clase social particular que generalmente en toda la Argentina tenía que ver, por ejemplo, en Buenos Aires, con las familias terratenientes, con la oligarquía criolla y por supuesto con algún tipo de vínculo con el gobierno. En este caso tiene que ver más con la clase política, ¿no es cierto? Porque los Pampín de alguna manera siempre estuvieron vinculados con la clase política correntina. Entonces siempre es valioso, no solamente desde el punto de vista material, desde el punto de vista de lo difícil de encontrar una tipología como esta en la ciudad, sino también la relación que tiene con la propia gente que la habitó. De todos modos, yo creo que el valor es una cosa también que hay que contextualizar. Me parece que todo lo que tiene que ver con el patrimonio, en este caso arquitectónico de la ciudad, tiene el mismo valor desde el punto de vista que nos está contando un poco, nos da rastros, pistas sobre las cosas que sucedieron en la ciudad y un poco qué fue qué es lo que nos constituye, digamos, como ciudadanos de Corrientes, ¿no? Creo que en este tipo de patrimonio arquitectónico que no solamente le pertenece a una ciudad o a un círculo cultural restringido, creo que el gran desafío que nosotros tenemos en el proceso de puesta en valor de un bien cultural como es la posibilidad de dar cuenta de todos los momentos históricos que vivió ese bien y proyectar un nuevo protagonismo hacia la ciudad. Partiendo del gran valor que tiene esa casa en torno a la arquitectura, a su aspecto externo, a su función dentro de la ciudad e inclusive a muchas características de las calidades espaciales internas, me parece que partiendo de ahí podría trabajarse
en la reutilización del bien arquitectónico, brindado ya nuevamente a funciones sociales. Yo creo que el tema de la conservación del patrimonio tiene muchas aristas. Una de ellas es que el patrimonio está bien, hay que conservarlo, tiene que estar, pero tiene que vivirse, o sea, no tiene que ser un lugar, un museo, digamos, donde solamente algunos puedan acceder, sino que tiene que, toda la gente tiene que tener acceso y tiene que conocer. A mí me parece como muy interesante también, ahora lo pienso, la posibilidad de ser un centro de oportunidades ese lugar, ser un centro de oportunidades para que gente que no accedió a los beneficios de una familia tradicional correntina pueda acceder en estos momentos al arte, a la cultura, a un taller de formación política, a un taller de análisis sociológico. Al valor lo tenemos que construir de aquí en adelante, ¿sí? Recuperando sistemáticamente y de manera ordenada su historia y viendo de representar en algún lugar de la casa todos los momentos que fueron pasando, todos los procesos históricos y la memoria de Corrientes que fue pasando ahí y qué queremos hacer de aquí en más. Hoy día la ciudad de Corrientes todavía conserva muchos elementos que hunden, digamos, su historia o llevan sus raíces hasta fines del 19 y comienzos del 20. Yo he conocido la Casa Pampín siendo muy pequeña, cuando en una ocasión, allí funcionaba el Sanatorio del Litoral, y en una ocasión fui a visitar a mi abuela que la habían operado allí, y yo no tengo muchos recuerdos de eso, más que lo impresionada que quedé con esa escalera. Está totalmente invisibilizada, o sea, se ha oscurecido. Digo, me parece que en eso voy a arriesgar que el sanatorio fue un proceso en el cual el edificio en sí sufrió un proceso de decadencia por la propia adaptación a esas funciones específicas que le fue quitando el brillo, el glamour que tenía durante gran parte del siglo XX. Por lo tanto, actualmente es un edificio que está gris, que se volvió opaco. En ese caso, lo que no quiere decir de que no pueda llegar a tener su brillo en un futuro. Y yo pienso que es parte del patrimonio histórico de la ciudad. Por una parte, por el contenido histórico que tiene, y también como una obra arquitectónica muy valiosa. En la actualidad yo creo que la casa representa un ejemplo muy claro, digamos, de una tipología en cuanto a lo arquitectónico. Muy valiosa aparte como tipología, porque en nuestra ciudad no es habitual, pero en general yo creo que también todo el patrimonio forma parte del patrimonio de la ciudad, y en este sentido creo que habla un poco de qué es lo que ha sucedido a través del tiempo, digamos, con nuestra ciudad. Es el reflejo de una Argentina que fue, una Argentina linda, de una Argentina de buen gusto. Quizá esa generación debió aprovechar este golpe y otros golpes que hablamos para levantar la cabeza y demostrar que no están los bienes materiales, la alegría del hombre. Es decir, el hombre tiene que poner sus afanes en otros bienes que son más altos, que son imperecederos. Quizá estos episodios nos permitan hacer un enfoque más elevado. Es decir, ¿qué importa tanto aquel predio? ¿Qué importa tanto aquel pasado? Lo importante es el legado moral que ellos nos transmitieron. Lo importante es entender que el destino del hombre está en otra cosa que trasciende a esta vida.
¿Quién vivió en estas casas de ayer? Viejas casas que el tiempo bronceó, patios viejos color de humedad, con leyendas de noches de amor. Platinados de luna los vi y brillantes con oro de sol, y hoy sumiso los veo esperar la sentencia que marca el avión, y allá van.